Buenas noches, mi nombre es Helen García. El día de hoy hablaremos de las teorías del comportamiento organizacional. Teoría de las relaciones humanas. La teoría de las relaciones humanas se desarrolló en Estados Unidos bajo la serie de estudios llevadas entre 1927 y el año de 1932. Sus principales exponentes fue Elton Mayo, Mary Parker Follett y Kurt Lewin. Los estudios se llevaron a cabo en la planta de Hawthorne de la Electric Company, concluyendo que no existía una relación directa entre la eficacia y cada condición de trabajo. Entre ellos fue como los puntos fue remuneración, horario, entre otras. El experimento Hawthorne se llevó a cabo en el año de 1927. El profesor Elton Mayo propuso estudiar junto a un grupo de colaboradores la relación existente entre las características ambientales y la productividad de los trabajadores. Dicho estudio tuvo lugar en una única empresa de la Western Electric Company radicada en la localidad de Hawthorne, próxima a Chicago. De ahí es el nombre del estudio. Los experimentos se vieron prolongados hasta el año de 1932 y sus resultados sorprendieron de igual manera a los investigadores y gerentes. Un empresario, Barton, y un inventor, Elisha Gray, se asociaron para suministrar un mundo de electricidad y de comunicaciones modernas en rápida expansión con fabricación de calidad. El auge de la demanda de equipos eléctricos fue positivo para los negocios. Los representantes fueron Elton Mayo, Mary Parker, Kurt Lewin. Elton Mayo, la idea principal de este sociólogo fue modificar el modelo mecánico del comportamiento organizacional para sustituirlo por otro que tuviese más en cuenta los sentimientos, actitudes, complejidad motivacional y otros aspectos del ser humano. Kurt Lewin se basa en la motivación y la frustración, que consideró que el campo de trabajo del individuo abarca también el aspecto psicológico y que éste afecta la productividad de la organización. Considera también que el trabajador tiene reacciones positivas y negativas y que en la mayoría de los casos acepta y atrae situaciones positivas y rechaza las negativas. En cuanto a Mary Parker, presentó un libro que influyó en el método científico en los aspectos psicológicos. Prestó atención a los conflictos de las empresas. El experimento Hawthorne. Las principales causas del surgimiento de la teoría son la necesidad de humanizar el desarrollo de las llamadas ciencias humanas, la idea de la psicología dinámica de Kurz y las conclusiones del experimento. El objetivo es alcanzar una eficiencia completa en la producción y la armonía laboral entre el obrero y el patrón. Se propuso estudiar junto a un grupo de colaboradores la relación existente entre las características ambientales y la productividad de los trabajadores. Los primeros estudios al principio del experimento se procedió a dividir al personal de la Western Electric Company en dos grupos principales. Por una parte estaban los grupos experimentales, cuyos integrantes eran sometidos a variaciones deliberadas en la iluminación ambiental. En segundo lugar, se crearon grupos de control para cuyos miembros la iluminación permanecía siempre en un nivel constante. Así, al menos aparentemente sus integrantes no tenían o experimentaban cambios de alguno. Con el paso del tiempo pudo constatarse que al mejorar las condiciones lumínicas en el lugar de trabajo se alcanzaban a incrementar la productividad de los empleados. Lo curioso es que cuando iluminaba empeoraba la productividad, aumentaba también. Por otra parte, la producción también mejora en los grupos de control, a pesar de que sus integrantes no experimentaban cambios en las condiciones de iluminación. En resumidas cuentas, los resultados eran ambiguos, algo más que más allá de la iluminación estaba afectando el desempeño de los empleados. En una segunda etapa, en esta etapa del experimento se decidió separar un pequeño grupo de empleados. Estos trabajadores fueron objeto de ciertas variaciones en sus condiciones laborales, entre las que se destacaban los aumentos de salario, la introducción de periodos de descanso y el acortamiento de la jornada laboral. A su vez, los investigadores fingían ser supervisores, quienes, entre otras cosas, ahora permitían decidir a los grupos sobre sus periodos de descanso y se les pedía su opinión acerca de diversas propuestas de cambio. En consecuencia, se observaba aumentos y en el desempeño, pero la productividad no crecía ni disminuía de manera uniforme.
Las primeras conclusiones del experimento. Los experimentos ya resaltados, así como los posteriores, permitieron a Mayo y a su equipo determinar que los aspectos tales como los incentivos económicos no eran la causa fundamental que explicaba los incrementos en la productividad laboral. Más bien, estos incrementos se relacionan con una compleja cadena de actitudes. Se descubrió que los empleados estaban inclinados a poner más empeño en su trabajo cuando creían que la gerencia se interesaba por su bienestar, y esto se conoce como el efecto Hawthorne. El efecto Hawthorne. Las personas no actúan de igual manera si se encuentran solas o están en grupos. En psicología se conoce como reactividad a la tendencia de los individuos a modificar su conducta cuando creen que están siendo observados. De esta manera se puede afirmar que el efecto Hawthorne es el tipo de reactividad psicológica del experimento. Aquellos sujetos que saben que están participando en una investigación. La relación entre la producción e interacción social, no solo la capacidad o el talento afecta en el desempeño, también lo hacen las expectativas del grupo y las normas sociales. El comportamiento social de los trabajadores. El individuo se apoya completamente en el grupo y cualquier desviación de su conducta puede ser objeto de sanción por parte del mismo. La comprensión de las relaciones humanas. Entender el comportamiento y las expectativas de los grupos humanos resulta fundamental para que la gerencia pueda inducir mejorar en los resultados y crear una atmósfera laboral más positiva. Importancia más el contenido del cargo. La manera más eficiente de efectuar la división del trabajo en la empresa no siempre es la especialización de los perfiles. Los trabajos simples se vuelven repetitivos y los monótonos, y esto afecta negativamente sobre la motivación y la productividad de los empleados. En consecuencia, la rotación puede traducirse en aumentos de productividad. La contribución de Mayo, o de la teoría de las relaciones, era la opinión que el concepto del hombre social, movido por necesidades sociales, deseoso de relaciones gratificantes y en el trabajo, y más sensible a las presiones del grupo de trabajo que al control administrativo, era el complemento necesario del concepto del hombre racional, movido por sus necesidades económicas personales. Además de estos investigadores recalcaron la importancia del estilo del gerente y con ello revolucionaron la forma de los administradores. La atención fue centrándose cada vez más en enseñar las destrezas administrativas en opciones de habilidades técnicas. Por último, su trabajo hizo renacer el interés por la dinámica de grupos. Los administradores empezaron a pensar en función de los procesos y premios del grupo para complementar su enfoque anterior en el individuo. Las ventajas y desventajas. Hubo varias críticas por parte de Henry Parsons, quien indicaba que el experimento tenía varias diferencias. Señalaba desde el marco de la psicología conductista el hecho de formar parte de un grupo reducido favorecía además que los trabajadores asignaran un valor más alto a su propio rendimiento individual y mantuvieran unos niveles más elevados de motivación, al entender que su papel dentro del grupo no se veía reducido en una pequeña importancia dentro de un grupo muy numeroso. Su contribución es muy grande, ya que todas las corrientes administrativas se fundamentan en esta escuela, y quien no toma en cuenta el elemento humano está condenado al fracaso, ya que dando la confianza a los empleados provoca un mayor interés y en ellos, por ende, una mejor productividad. Esta teoría se basa en pensar y sentir que del empleado. El experimento Hawthorne ha puesto a una nueva forma de observar y llevar a cabo las labores. En consecuencia, conciliar las siguientes dos funciones va a resultar indispensable: la función económica y social, es decir, que todos los aspectos relacionados con la producción de los bienes o la prestación de servicios en función económica, y en función social, que abarca todas las acciones orientadas a proporcionar satisfacción a los participantes. En definitiva, el experimento Hawthorne sienta las bases de, sobre cómo deben ser labores directivas si los siguientes persisten en alguno de sus aumentos de sus empleados. El modelo que yo considero que se debería tener muy en cuenta sería un call center, en el cual me he sentido muy identificada en el trato a los empleados. No es óptimo y por tal motivo muchos empleados desisten.